Aunque somos movidos muchas veces por nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que prevalece. Movidos por su palabra. Impresionante, amados hermanos, impresionante. Te voy a mostrar un video en este día donde esta hermana, esta sierva, de manera apasionada, de manera muy apasionada, llorando, con lágrimas en sus ojos, nos cuenta, nos revela la revelación que hizo el Señor acerca de su venida. No sin antes de ponerte este video, quiero pedirte que compartas este video, que dejes tu fuerte like para que YouTube entienda que este video puede ser recomendado a otra persona. La manera de cómo cuenta esta sierva, la revelación que el Señor le hizo acerca de su venida, y ella dice en la revelación que ella vio como persona que ella conocía, hermanos en la fe, se quedaban en la venida del Señor. Ella habla de la condición en la que estaban esos hermanos, pero sin más preámbulo, veamos el video, veamos cómo ella nos cuenta de manera apasionada la venida de nuestro Señor Jesús. Veamos el video. Descansando y de repente escuché una trompeta. De repente escuché, mi amado hermano, que en el cielo sonó una gran trompeta y que miles de personas fueron levantadas. Escucha cómo iniciaba este sueño. Pero yo me quedaba allí, mi amado hermano, yo no subí al cielo. Yo me quedé escuchando bien en un espacio como que en el aire. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me fui? Señor, ¿qué pasó? Yo le decía al Señor en mi sueño, y me decía, Lidia, no tengas miedo, porque te voy a mostrar algo, que tú has querido ver, algo que tú has deseado ver. Y yo me quedaba, yo veía como aquellas personas eran levantadas, personas transformadas. Yo veía como de los sepulcros se levantaban personas que le fueron fiel a Dios. Y también veía personas que fueron terribles. Y me decía el Señor, mira a esa mujer. Y yo le digo, sí. Me dice, ella se burló de mí. Y yo le decía, Señor, ten misericordia. Y me dice, Lidia, ya no hay tiempo. Yo veía parte de mi familia allí. Y yo le dije, Señor, se quedaron. Me decía así. Sí, porque tú tuviste la oportunidad de hablarle. Yo le dije, Señor, perdóname. Y le decía también, Señor, ellos son los que estaban en Facebook, sí. Ellos son. Pero tú tienes que hablar la palabra, porque a ti te he dejado para que hables en los últimos tiempos, me decía el Señor. Y yo le decía, Padre, ¿qué voy a hacer? Dame la oportunidad. Y yo le decía al Señor, solo ten misericordia, Padre, ten misericordia. Y de repente yo veía en ese sueño tan real a personas que iban junto conmigo a la iglesia, me decían, mira, solo van a sentarse. Mira, solo van a criticar, mira, están perdiendo su tiempo. Y yo le decía, Señor, perdónanos. Perdónanos, porque muchas veces, Padre, solo vamos a perder el tiempo. Y me decía, mira, y cuando yo veía el cielo, decía ese letrero, el tiempo se está acabando. Yo veía como la gente, mi amado hermano, salía corriendo. Yo veía como la gente se rasgaba los vestidos. Yo veía como las personas decían, Señor, yo era el que te adoraba, Señor, yo era el que te cantaba. Y me decía el Señor, esto es lo que va a suceder. Porque no solo con que me canten, no solo con que digan amén o aleluya, ellos van a ser salvos. Y yo decía, Padre, misericordia. Padre, misericordia. Y me decía, mira, aquellos son los que se burlaron de ti. Yo le decía, Señor, pero perdónalos. Y me decía, es que el tiempo está, pero no lo están aprovechando. El tiempo está, pero no lo están aprovechando. Yo veía a mi amado hermano en ese sueño tan terrible. Y simplemente le decía al Señor, ¿por qué me enseñas esto? Y me decía, porque tú lo pediste. Y yo le dije, ¿cuándo? Y me decía, acuérdate que tú has deseado ver lo que vaya a suceder en los últimos tiempos.
Y en el sueño decía, mi amado hermano, fue algo tan extraordinario porque yo podía hablar con él. Y me decía, vienen tiempos terribles. Vienen tiempos en donde necesitas hablar. Vienen tiempos en donde tienes que gritar. Y me decía, no te quiero solo sentada predicándote a través de Facebook. Eso fue algo que marcó mi vida porque me decía, no te quiero solo sentada predicando en Facebook. Te quiero predicándole a aquellas almas ahí en la calle. Te quiero predicando fuera de Facebook y fuera de las iglesias. Te quiero en la calle porque yo voy pronto. Tienes que cumplir lo que yo te he dado. Yo le decía, Señor, perdóname. Y yo veía tantas personas que yo conozco. Y me decían, tú eres la encargada hoy de ir a hablarles. Y yo le decía, Señor, no me van a creer. Y él me decía, mira, tú tienes que hablarle porque aunque no te crean, vienen cosas terribles, me decía el Señor. Yo me levantaba angustiada y le dije, Señor, aquí estoy. Y me dice, mira nuevamente al cielo. Yo veía como en el cielo habían personas dando gracias a Dios. Yo veía como personas agradecían al Señor porque ya eran salvas. Y yo le decía, Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Y me decía, hable de la palabra porque aquel que crea, a Él, tiene la oportunidad aún. Y yo le decía, Señor, gracias porque me mostrabas esto. Pero mostró algo también terrible a mi vida. Y decía, es que han dejado morirse espiritualmente. Mira aquellos que lo que hacen, habían personas que aún en la iglesia con el teléfono en la mano. Y me decía, mira aquello lo que hacen personas hablando dentro de la iglesia. Y él me daba a Jesús. Cristo viene pronto. Nosotros nos hemos descuidado. Yo veía como la gente estaba en tumulto. Veía como la gente estaba alborotada. Veía la angustia de aquellas personas. Y me decía, mira, así voy a llegar. Así voy a venir y no se van a dar cuenta. Yo decía, Padre, ayúdanos. Y me decía, mira, ¿por qué no se están preparando? Si ustedes son mis hijos amados. Oh, Dios mío, yo decía, Padre, misericordia. Misericordia, Señor. A la 1 de la mañana yo le decía, Señor, compruébame una vez más y tengo que decirlo. Compruébame una vez más, Señor. A las 3 de la mañana nuevamente el Señor volvió a comprobármelo a través de un sueño y me decía, tienes que hablar. Tienes que hablar lo que yo te dije. Y el que te quiera creer, que te crea, y el que no, pues que no te crea, me decía mi amado hermano ese sueño. Y yo decía, Señor, gracias. Y yo decía, Señor, antes de que yo tenía la comprobación, yo decía, Señor, que solo sea un sueño. Permíteme aún predicar, permíteme aún anunciar tu evangelio, permíteme aún hablarle a mi familia, porque yo veía a mi familia allí, yo veía parte de mi familia, yo veía hermanos de la iglesia, yo veía hermanos de Facebook, yo veía personas ahí diciendo, lamentándose. ¿Por qué te llevo esto en esta mañana? Porque es necesario que nos preparemos. Porque Dios nos habla a tiempo, porque Él nos ama. Cristo viene pronto. Y lo que más impactaba era ese rótulo que estaba en el cielo. El tiempo se ha acabado. El tiempo se está terminando. Cristo viene pronto. Mi alma te alaba, Jesús. La gente cree que esto es un juego. La gente cree que esto va a ser, mi amado hermano, algo fácil. Las personas creen, mi amado hermano. Las personas creen, escúchame bien. Y me decía en el sueño, mira lo que viene para la tierra. Yo veía como la gente, Dios mío. Yo veía como predicadores que yo he visto predicando el evangelio con unción y con poder. Y me decía el Señor, es que mira, no solo es predicar, sino que es vivirla y obedecerla. Yo veía como de los sepulcros
salían ministros que ya han muerto. Yo veía como una pastora a la que yo conocí se levantó de los muertos, se agarró una Biblia y empezó a predicar. Y yo le decía, Señor, mira. Y me dice, tú eres una de ellas. Yo te llamé para predicar los últimos días. Padre, mi alma te bendice. Yo te llamé para predicar los últimos días. Y yo estaba viendo cómo se levantaban personas predicando. En medio de la multitud que estaba, mi amado hermano, yo estaba en el aire viendo cómo la gente, algunos, mi amado hermano, estaban rasgándose, algunos aruñándose, otros diciendo, me he quedado, me he quedado, me he quedado. Y como te decía, otros decían, Señor, pero si yo te predicaba, Señor, si yo te cantaba, Señor, si yo ayunaba, Señor, si yo era, ay, ay, ay. El Señor me ha mostrado lo que está sucediendo en las iglesias. Y es algo terrible. Y me decía, mira, es que simplemente lo están agarrando como un chiste. Es que mira, simplemente estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra, pueblo. ¿Tú qué crees que Dios no va a venir? Dios viene. Yo le llevo pidiendo al Señor aproximadamente 5 años que me muestre este sueño. Mira, yo sé por qué Dios no me lo había mostrado antes, porque Él sabía que no tenía la capacidad de soportar lo que Él me iba a enseñar. Yo sabía, mi amado hermano, que el Señor no me lo había mostrado porque no tenía la capacidad. Cuando me levantaba con gran dolor en el corazón y un pesar. Y tengo un mensaje para algunos de los hermanos y me decía, diles que el hacha ya está puesta. Diles que el tiempo se está terminando. Diles que yo no quiero que la iglesia vivan con todo lo que tienen allá afuera en el mundo. Mi alma alaba a Jesús. Y también decía algo, no jueguen con ser cristianos. ¿Te acuerdas que yo predicaba un mensaje hace como una semana? Yo predicaba un mensaje sobre el infierno. Y en ese sueño el Señor me decía, te voy a mostrar el infierno. Y yo le decía, no, Padre, no. No, Señor, porque con solo lo que veo, lo que está sucediendo, yo decía, Padre, que sea un sueño, por favor. Yo le rogaba a Dios que fuera un sueño porque yo veía ahí mucha gente que yo conozco. Y lo más terrible es algo que Dios me mostraba y me mostraba a mis hijos en la tierra, a mis pequeños. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que mis hijos estén allí y se hayan quedado? Y es que me decía, acuérdate de que también los niños se van a quedar en aquel día, aquellos que tienen el conocimiento y el razonamiento. Y decía, ¿cómo es posible, Señor, que los niños también? Y le decía, Señor, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué ellos? Y mira, mi amado, yo le decía al Señor, ¿por qué mis hijos, Señor? Si Eliezer y Laurita te adoran, Padre, si ellos creen en ti, el Santo, mira, mi amado. Fue algo que no me dejó descansar en toda la madrugada. Y yo decía, mis niños también se quedaron, Señor, permíteme regresar. Y cuando yo estaba a punto de despertar el sueño, me dice, el tiempo tú lo tienes en tus manos. Depende de ti. Si tú hablas, van a haber personas que te van a creer. Tú tienes el tiempo en tus manos, escucha, mi amado. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Wow, impactante, amado. Impactante, impresionante. La manera como ella cuenta, relata, todo lo que pasó en esa revelación es algo que me impactó a mí, que me marcó a mí. Por eso yo te traje esa revelación en este día, para que seamos edificados nosotros, para que seamos afirmados, que para que avivemos el fuego que hay dentro de nosotros, sabiendo que el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que se guarda para Él. Dice la Biblia que el Señor viene a buscarse a sí mismo, amado. Y retomando un poco lo que dijo la sierva,
voy a compartir una palabra que el Padre nos regala para hoy acerca de nuestra, o de la condición que tienen algunos, que yo creo que es lo que se llama falta de identidad. Hay muchos que, aún teniendo los dones, sabemos que los dones son irrevocables, pero no tienen identidad en el Señor, no están afirmados en el Señor. Por eso vemos su vida y la vemos como vacía, como sin fruto. Tenemos que avivar el fuego en nosotros para dar fruto. El Señor preparó frutos mucho antes de la fundación del mundo para que nosotros ahora, estando en el Señor, nos veamos verdes, florecidos, dando frutos de bendición en medio de donde quiera que el Señor nos pueda llevar. Porque quiero traer esta palabra con relación a los dones que el Señor entrega al hombre, y sabemos que los dones son para edificar a la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en el video la sierva habla de muchos que dice que son, pero que no son. Tenemos que estar seguros nosotros en que tenemos paternidad, en que tenemos identidad, en que fuimos engendrados por el Espíritu, que somos hijos del Señor, que somos sus hijos, que somos una nación santa, que somos el pueblo que Él eligió, y que precisamente nos eligió, ¿para qué? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso, tratemos nosotros de caminar en santidad delante del Señor, delante de los hombres, para no hacer tropezar a muchos, para que, viéndonos muchas personas, a veces actuando de manera incorrecta, bloqueemos nosotros a esos que quieren acercarse al Señor. Fíjate como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, en su versículo 21, 22 y 23. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, amado, esto es serio, esto es el mismo Señor hablando aquí. Esto no es que yo estoy inventándome esta palabra, es el mismo Dios hablando por su Espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amado, no permita usted que usted, teniendo identidad, teniendo paternidad, usted siendo hijo del Señor, no permita usted que sus acciones, porque el que está lleno del Espíritu se manifiesta en obedecer al Señor, en hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice que no todo el que dice Señor, Señor, el que está diciendo yo soy cristiano, yo vivo metido en la iglesia, no. Aquí está diciendo que una de las señales que va a manifestar alguien que es nacido de Dios es que después que nace de Dios, esa persona va a querer hacer lo que el Padre le dice. No va a ser gravoso para esa persona obedecer al Padre, porque el mismo Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me obedecen. Entonces, el que es oveja obedece al Señor. El que es oveja se le hace fácil hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se le metió por dentro a esa persona y lo va a ayudar en todas las cosas. Lo va a ayudar porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros saquemos este tiempo para, y si es posible, vuelva a escuchar el video. Saque un tiempo y escuche el video completo otra vez. Escuche cuando la sierva habla de que ella ve en la revelación muchos amigos de ella, muchos que decían que eran cristianos y que se quedaron y que no se fueron con el Señor. Pues el Señor viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que esté dando fruto, una iglesia que permanezca en el Señor hasta el fin. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Dinos qué tú piensas, qué tú opinas de esta revelación. Y será de mucha bendición también para nosotros. Comparte con otros, deja tu fuerte like. Esto es
Opinión Bíblica. Tu pastor, Pedro Escobosa. Hasta la próxima. Bendiciones.